Es que tenía fotografía delante y no Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por su asistencia a este acto, a este ciclo de conferencias que, como ya aportamos y dijimos en su día, hace un mes aproximadamente, cuando estábamos realizando la mesa redonda conmemorativa del 75 aniversario de este Real Instituto de Estudios Asturianos, pues habíamos dicho y reiterado de que la labor fundamental y preferente de RIDEA era una labor investigadora y cultural y, sobre todo, para un futuro y un presente, ofrecer la capacidad de divulgación y difusión que tiene este centro para que sea el escaparate internacional en la que se den a conocer los avances más importantes que se produzcan en estos campos del saber relativos a las ciencias y a la tecnología, ¿no? De esa manera, todo lo que se produzca en este territorio del Principado de Asturias, a través de los centros de investigación, pretendemos que sea el Instituto de Estudios Asturianos, el Instituto de Estudios Asturianos, el centro donde se divulgue esta información, ¿no? Y así contamos, evidentemente, con la investigación que se hace a través de la Universidad de Oviedo, del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias, es decir, la SERIDA, el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, del IPLA, el Instituto de Investigaciones Sanitarias de Asturias, del CISPA, el Centro Tecnológico de Forestal y de la Madera de Asturias, el CITEMAS, del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbón, el INCAR, el Instituto de Biotecnología del Principado de Asturias, el IUBA, el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo, el INGUROC, el Instituto de la Universidad de Oviedo sobre Tecnología Industrial de Asturias, el IUTA, el Instituto Tecnológico de Materiales, el ICMA, y la Unidad Mixta de Investigación de Universidad de la Universidad de Oviedo y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Todos estos centros son los que nos hemos ofrecido para que sirvan el Real Instituto de Estudios Asturianos de escaparate nacional, internacional y local. Este ciclo de conferencias que hoy presentamos es un gran ejemplo de lo que queremos que el RIDEA sea: la presentación de las actividades científicas, tecnológicas y de investigación que se están llevando en todos los centros del Principado de Asturias. El ciclo de hoy, dedicado a la producción láctea en Asturias, evolución hacia el reto circular 2030, pues va a tener una continuidad en los próximos días, en concreto el día 15 de abril, sobre alternativas forrajeras en manejo sostenible y alimentación de rumiantes. El 22 de abril, la tecnología NIR como herramienta en agroalimentación para optimizar la utilización de los recursos y productos disponibles y la calidad de las producciones. Y terminaremos este ciclo de conferencias sobre producción láctea el día jueves 21 de abril con la conferencia Residuos ganaderos, estiércoles y purinas. Evidentemente, el ciclo de hoy es unas 4 conferencias, bueno, comienzan estas conferencias y se hace gracias, lógicamente, a la colaboración, vuelvo a reseñarla, de un centro de investigación del Principado de Asturias, de SERIDA, que nos va a ofrecer juntamente con el centro, con el grupo de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Oviedo, nos va a dar unas ideas sobre los avances del conocimiento sobre estos sistemas tecnológicos, que es una base fundamental en el desarrollo económico y social del Principado de Asturias. Y nada más, ya cedo la palabra a Julio Mangas para que haga la presentación de la conferencia. Gracias, Tomás. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por vuestra presencia. Me toca presentar a Fernando, que es un ex compañero, porque yo he trabajado en SERIDA y, en fin, nos conocemos ya desde hace 19 años, que es cuando él se incorpora en el 2002 al SERIDA. Fernando es doctor en veterinaria por la Universidad de Zaragoza y es experto en nutrición y en producción de leche y producción animal. Completó su formación en Newcastle y también llevó a cabo actividades docentes
Universidad Politécnica de Huesca como profesor asociado y como profesor invitado en la Universidad Autónoma del Estado de México. Como he comentado, se incorpora al SEIDA en el 2002 dentro del programa de incorporación de doctores de el INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agraria y las comunidades autónomas, y en este momento ya no puedo precisar de cuántos años es responsable del programa de investigación en producción de leche. Básicamente toda su investigación se centra en adquirir conocimiento desde un enfoque integrador, holístico, de aspectos que tienen que ver con la producción animal y con la sostenibilidad, desde la perspectiva de la nutrición animal, la fisiología, el manejo, la producción de alimentos, la socioeconomía, todo ello dándole un planteamiento de sostenibilidad y de eficiencia en la producción para que las explotaciones puedan ser rentables, a la vez que sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Y eso tiene que ver con el contenido de la conferencia, que trata sobre determinar un elemento, un indicador clave que está muy de moda actualmente, que tiene que ver con la emisión de los gases de efecto invernadero, que es la huella de carbono, y que, como todas las actividades humanas, tienen su huella. Lo que ocurre es que en este caso es verdad que el sector primario y el sector ganadero en concreto está siendo muy penalizado por el impacto que se dice que tiene sobre el cambio global, sobre los recursos hídricos, y a mí no me cabe duda de que, aparte de ser injusto en muchas de las ocasiones, es absolutamente interesado. Por tanto, creo que es muy oportuno que, a través de investigaciones rigurosas sobre el papel de la producción de la ganadería de leche en concreto, pueda estar aportando a esta emisión de gases y, por tanto, al efecto del cambio global, es muy importante ver cómo podemos limitarlo a través de la tecnología, que es justamente el área de conocimiento en la que Fernando se está moviendo en los últimos años. Y me falta decir también que, desde el punto de vista de la investigación, pues ha colaborado y ha trabajado en más de 20 proyectos, ha publicado más de 40 publicaciones indexadas, aparte de dirigir diversas tesis doctorales y trabajos de fin de máster. Y sin más, Fernando, pues encantado de tenerte con nosotros y deseosos de escuchar lo que nos quieras contar sobre esta cuestión. Evidentemente Bueno, muchas gracias primero al RIDEA por la invitación para participar en este ciclo de conferencias, y a Juanjo, que fue el que nos embaucó en esta aventura hace ya casi más de un año. Y bueno, voy a hablar. No sé si hay algún inconveniente que para hablar me pueda quitar la máscara, porque si no, los que llevamos gafas y al final terminamos sin ver absolutamente nada, porque se nos empaña totalmente. Además, aunque haya micrófono, la vocalización no es muy buena. Bueno, lo dicho, gracias por la invitación, y a los asistentes, a pesar de todas las restricciones de aforo y demás, y bueno, somos poquitos, nos conocemos casi todos, y bueno, gracias por estar. Además tenemos música ambiental de fondo. Bueno, la charla esta conferencia, que bueno, como ha dicho Juanjo, es sobre el estudio de la huella de carbono como herramienta de gestión de las explotaciones lecheras. Está estructurada, digamos, en 4 partes. Primero, una parte, digamos, de definiciones básicas, conceptos muy, muy básicos y seguramente conocidos por todos, para luego hablar algo sobre cuáles son las fuentes de esa huella de carbono, de esos gases de efecto invernadero. Una presentación de los estudios que se han hecho en el SEIDA sobre estructura de las explotaciones
y sobre la huella de carbono de la producción de leche, para terminar con unas, no sé si conclusiones, recomendaciones, no son exhaustivas, porque depende también mucho de cada caso particular, sobre acciones para reducir y mitigar lo que es la huella de carbono. Bueno, empezando por estas definiciones básicas, bueno, lo primero es definir qué es la huella de carbono. Bueno, pues es un indicador ambiental que lo que refleja es las emisiones de gases de efecto invernadero emitidos tanto directa como indirectamente por cada persona, cada organización, cada evento, cada producción, porque toda actividad humana y no humana, tiene su huella de carbono. Ahora mismo en esta conferencia tiene su huella de carbono porque, bueno, estamos gastando energía, hemos venido en un transporte colectivo o particular, entonces hemos hecho unas emisiones y entonces tiene su huella de carbono. Y la huella de carbono se mide mediante lo que se llama un análisis de ciclo de vida, que lo que cuantifica es, en este caso ya sería un ejemplo de una de producción lechera, cuantifica todos los inputs, todos los ingresos de materiales, de reposición, de combustibles, de electricidad que nos están emitiendo este tipo de gases, y lo cuantifica también respecto a las emisiones de las producciones de leche, de carne, de excretas, que se exporta carbono al exterior, todo el reciclado que puede haber de esas exportaciones de carbono, para hacer, digamos, el balance global de esa huella de carbono. Se mide en kilos de carbono equivalente, luego lo concretaremos más, es como kilos de carbono equivalente, y para poder hacer comparaciones con tipos de producción, pues por unidad, pues kilos de carbono equivalente, CO2 equivalente por kilo de leche, por kilo de carne, por animal, por hectárea, por conferencia o por asistentes. Eso. Y es importante, es interesante conocerla porque así podemos ver en qué partes de todo este ciclo de vida podemos actuar para reducir las emisiones o para compensarlas. Bueno, esta huella de carbono son los gases que nos producen el efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso en que la radiación térmica que emite el planeta es absorbida por una capa de gases de efecto invernadero que está en la atmósfera, y parte de esta irradiación es devuelta de nuevo a la superficie, que produce que se incremente la temperatura de la superficie. Sin este efecto invernadero, que es un efecto natural del planeta, la temperatura de la Tierra, pues en vez de ser de una media de 14-15 grados como es ahora, sería de alrededor de menos 18 grados centígrados. Entonces, estos gases de efecto invernadero, que están ahí de modo natural, hace posible que sea posible la vida en el planeta. No es el único planeta que tiene este tipo de gases, pues Marte los tiene, algunas lunas de Júpiter también los tiene, pero bueno, en menor medida para poder llegar a eso. Y el problema, el asunto es que si hay un incremento de este nivel de gases de efecto invernadero, una mayor proporción de gases, lo que se intensifica es la irradiación de esta radiación térmica y produce lo que es un calentamiento global del planeta, que es lo que se está produciendo. ¿Cuáles son estos gases de efecto invernadero? Pues son gases que absorben y emiten radiación infrarroja, y son 5 gases, son el CO2, el metano, el óxido nitroso y también el vapor de agua y el ozono. Los principales son estos tres primeros: carbono, el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, y cada uno tiene su equivalencia en esos CO2 equivalente. Evidentemente, el kilo de CO2 equivale a un kilo de CO2 equivalente, el metano, un kilo de metano equivale a 21 kilos de CO2, y un kilo de dióxido nitroso equivale a 265 kilos de CO2. Estas cifras no son inamovibles, ni son fijas, no son constantes, sino que según va avanzando el conocimiento se van digamos, corrigiendo, y también van variando en función del tipo de producción. Pues, por ejemplo,
en la última revisión del IPCC de noviembre del año pasado, la equivalencia en CO2 equivalente del nitroso producido por los rumiantes se ha reducido prácticamente a la mitad el factor de corrección. Esta variabilidad depende también mucho de lo que es de la vida media de estos gases en la atmósfera. El CO2 tiene una vida media bastante variable, que va de 2 a 200 años. El metano se mantiene en la atmósfera alrededor de 10 años y el óxido nitroso en torno a 100 años. Y las principales fuentes de estos gases de efecto invernadero eso está cuantificado. El CO2 es la quema de combustibles fósiles, del metano es la fermentación ruminal y del nitroso son la utilización de fertilizantes nitrogenados de síntesis. Además de estos 5 gases, digamos, naturales, hay un sexto grupo de gases que son los gases fluorados, son artificiales, que son los que dependen son gases refrigerantes. Bueno, ¿y cuál es la finalidad, el interés de conocer esta huella de carbono, de calcularlo? Siendo honestos, hoy por hoy lo que más interesa a la industria es puro marketing, ecomarket, es a poder poner en las etiquetas de los productos un nuevo sello, decir, pues este producto tiene una huella de carbono baja o de tal huella de carbono, junto con todo el resto de sellos de bienestar animal, de lugar de producción, de IGPs y demás. Es una herramienta fundamentalmente de marketing hoy por hoy, pero lo que debería servir es el cálculo de la huella de carbono de este tipo de producciones para aportar información a los censos nacionales de emisiones, a los inventarios de emisiones, porque hay unas diferencias según el sistema de producción. No todos los sistemas de producción animal emiten la misma cantidad de emisiones. Hay una diferencia clara entre una ganadería extensiva y una ganadería intensiva, de una producción en unas zonas y en otras. Y de esta manera, conociendo esta huella de carbono y estas diferenciaciones en sistemas de producción, en sistemas productivos, se podrían desarrollar políticas públicas adecuadas y centradas según el tipo de las peculiaridades de cada zona. Esto, digamos, a nivel, macroeconómico, por así decirlo. A nivel, digamos, de explotación, a nivel de granja y a nivel de personal del ganadero, pues también le debería servir para mejorar las prácticas ganaderas que minimicen estos gases de efecto invernadero, de calentamiento global, porque eso implicaría hacer una utilización óptima de los recursos, de los fertilizantes, de la energía, del agua, una buena utilización de los recursos propios, producidos en la propia explotación o comprados fuera de la genética, que permitirían reducir la huella de carbono, que seguramente esta optimización de recursos a corto plazo puede incrementar los costes de producción, pero digamos a medio y largo plazo puede ser beneficioso tanto económicamente como sobre todo a nivel social y ambiental. Los compañeros de la Oficina del Cambio Climático del País Vasco hicieron una similitud bastante didáctica de lo que es la huella de carbono, del ciclo de la huella de carbono, a través de una bañera, considerando que existen unas emisiones de carbono, que sería el agua que entra en la bañera, y un secuestro del carbono, que sería lo que es el sumidero. Cuando la cantidad, digamos, de carbono que se emite al sistema coincide con la capacidad de secuestro de carbono del sistema, se mantiene, digamos, una huella de carbono, un equilibrio, un sistema equilibrado, con lo cual no hay sería un sistema equilibrado y no habría, digamos, emisiones, un incremento de las emisiones. ¿Qué ocurre si se produce un efecto de producción en el cual incrementamos la cantidad de aporte de carbono, de emisiones de carbono o de agua en la bañera en este caso, pero sin embargo mantenemos los niveles de secuestro del sumidero de carbono constantes? Lo que nos ocurre es que la huella de carbono se nos incrementa, terminando rebosando lo que es la bañera, incrementando este nivel de gases de efecto invernadero. Con lo cual,
Una vez llegados a este punto, que podríamos decir que estamos en este momento, solamente hay dos maneras de poder, digamos, llegar al equilibrio original. El primero sería reducir las emisiones, optimizar, digamos, los sistemas de producción para que no se incrementen las emisiones de carbono, pero si mantenemos el sumidero de carbono tal cual estaba, ese nivel de huella de carbono se nos ha elevado y vamos a tener un equilibrio, digamos, alto, elevado de emisiones. Con lo cual, lo que hay que hacer es prácticas de mitigación y de secuestro de carbono para intentar volver a un nivel de equilibrio bajo de huella de carbono en el sistema productivo. Bien, ¿cuáles serían, dentro ya de lo que es la ganadería de leche o de la ganadería en general, cuáles serían, digamos, las fuentes de estos gases de efecto invernadero, de este metano, de este dióxido de carbono y de este óxido nitroso? El metano, fundamentalmente, como he dicho, en estos sistemas es el metano entérico, la fermentación entérica de los rumiantes. También un emisor importante es la gestión del estiércol y del purín. El CO2 nos proviene fundamentalmente de la quema de combustibles, gasóleo o de la producción de electricidad para poder mantener la energía de la explotación, pero también de la fabricación, del transporte y de la compra de los fertilizantes, herbicidas, insecticidas, de la fabricación y compra de los concentrados, de los forrajes, la producción de forrajes propios tiene su huella de carbono porque hay que hacer un laboreo, hay que manejar maquinaria, la compra, fabricación y compra de los plásticos de ensilado, de las semillas, el mantenimiento de la recría de esos animales que están durante 2 años en la explotación consumiendo y no produciendo, tienen su huella de carbono, pero en un sistema extensivo como el que tenemos aquí o que podría ser más extensivo, tenemos un secuestro, un sumidero importante del carbono, sería a través de las praderas, porque la producción de pastos y de forrajes nos secuestran carbono del ambiente. El óxido nitroso, tenemos unas emisiones indirectas también de la compra de fertilizantes y de los alimentos, y unas emisiones directas en la explotación, pues a través del consumo también de gasóleo, del nitrógeno que se excretan los animales y que se queda en el establo y que después va a la fosa de purín, de esa aplicación de fertilizantes y de purín en las superficies agrarias, y también del nitrógeno excretado por los animales cuando están en pastoreo. Los restos de las cosechas también tienen unas emisiones cuando fermentan de una producción de óxido nitroso, y tenemos también un sumidero, en este caso, de nitrógeno, de clasificación biológica del nitrógeno, fundamentalmente con el cultivo de leguminosas. Poniendo ya algunos números de la importancia de cada una de estas fuentes de gases de efecto invernadero, la cuantificación viene a decir más o menos que estos son los gases de efecto invernadero, los kilos de CO2 equivalentes por cada kilo de leche consumida, o sea, ya comprada, digamos, en el supermercado. Alrededor del 70% de los gases de efecto invernadero se nos producen antes de que la leche salga de la explotación. Vendrían desde la compra y producción de los fertilizantes, de la alimentación, de todos los inputs y lo que es la producción propia de la leche, y alrededor del 30% sería la parte una vez que la leche abandona la explotación, es transportada a la industria, procesada y vendida. En estos gases producidos fuera de la explotación, fundamentalmente es el CO2 debido al transporte de la leche y al procesado de esa leche, y dentro de la explotación tenemos fundamentalmente, aquí Michael Watteau de Wisconsin lo pintó de color rojo para que se viera bien, el 25% de las emisiones es de metano entérico, son producciones entéricas, y otro 25% son del manejo del estiércol y de los purines, con una importante también proporción de metano y también de óxido nitroso. Estas son las fuentes fundamentales de este tipo de emisiones. En los números que vamos a tener de los trabajos que hemos hecho, nosotros nos hemos quedado siempre
en la cuantificación hasta el momento en que la leche sale de la granja, sin considerar, digamos, la parte, digamos, de una vez que la leche va hasta a la industria y a la venta. Bien, ¿y de dónde provienen esos gases? Este metano entérico y vamos a centrarnos solamente en estos dos, este metano entérico y este nitroso que tanto los estamos nombrando. El metano entérico viene de la fermentación ruminal. Es un fenómeno natural de los rumiantes, llevan millones de años haciéndolo, en que consumen los rumiantes, cuando consumen los hidratos de carbono de su alimento, de los vegetales. Estos carbohidratos químicamente se dividen en dos formas, lo que serían los carbohidratos estructurales, que están formados por las fibras vegetales, la hemicelulosa, la celulosa, la lignina, y los carbohidratos no estructurales, que son fundamentalmente almidones y azúcar. Estos, cuando entran en el rumen, son fermentados por la microbiota ruminal. Los carbohidratos no estructurales, los azúcares y los almidones, actúan sobre ellos las bacterias, un grupo de bacterias, una familia de bacterias amilolíticas, que los fermentan hasta producir un ácido graso volátil, el ácido propiónico, que luego lo utilizan las propias bacterias del rumen como su fuente de energía, y esto, bueno, es lo que nos producen en el rumen. Los carbohidratos estructurales, la fibra vegetal, la celulosa, hemicelulosa, de los cuales llegan al rumen. Hay otra familia de bacterias de la microbiota ruminal, que son las bacterias fibrolíticas, que son las que se encargan de fermentarlos. Los rumiantes, y en cierta medida también de las termitas, son las que tienen este tipo de bacterias, que son las que fermentan las fibras vegetales, produciendo otro ácido graso volátil, el ácido acético, y también CO2. Este CO2, junto con el hidrógeno que está también en el rumen, actúan un grupo de microbiota ruminal, que son las arqueas metanogénicas. Es otra familia de microbiota que no son bacterias realmente, que son las que nos están produciendo el metano entérico. Por eso, cuando en muchas publicaciones que se ven, cuando una alimentación es muy intensiva, con mucho concentrado, hay una gran fermentación de carbohidratos no estructurales, hay una menor cuantificación de la producción de metano, porque no se está liberando este metano a partir de las arqueas metanogénicas. Cualquier, actuación que nos permita incrementar la digestibilidad de los carbohidratos estructurales nos va a desviar la fermentación hacia el propio nato, con lo cual habrá una menor liberación de CO2 y de hidrógeno, y por tanto también de metano. Esto respecto a lo que es a las emisiones, a la síntesis de metano en el rumen. Pero esta síntesis es una síntesis, cíclica. Aquí tenemos una vaca pastando allá al atardecer, que nos está consumiendo este carbono que está secuestrado por las plantas con sus hidratos de carbono, que es consumido por los rumiantes, que es fermentado en el rumen, y ese carbono es liberado en forma de metano a través de los eructos y a través del estiércol de la vaca. Ese metano que va a la atmósfera va a estar esa vida media de unos 10 años en la atmósfera, y va a terminar transformándose de modo natural en dióxido de carbono, que terminará siendo absorbido de nuevo por las plantas, por la fotosíntesis, y de nuevo será secuestrado para que pueda volver a consumirse por los animales, por los herbívoros, o por los rumiantes en este caso. Es un ciclo que puede durar bastantes años, pero que es un ciclo biogénico. Si vamos a la parte, del nitroso, ya tendríamos que trabajar, ver el tema de lo que es el manejo del purín. Aquí tendríamos el esquema, de una fosa de purín. Aquí tenemos el purín líquido en una fosa, en lo que fundamental tenemos una gran cantidad de materia orgánica, que es fermentada también anaeróbicamente por una microbiota rumen, que está en las fosas de purín, que nos van a emitir estos gases de estos ácidos grasos volátiles, pero también fundamentalmente ese metano que
que van a terminar emitiendo, y en la parte nitrogenada va a haber unos procesos de nitrificación y desnitrificación que van a terminar emitiendo óxido de nitrógeno y nitrógeno a la atmósfera. Dentro del estiércol y del purín hay que diferenciar entre la parte, digamos, las heces sólidas y la orina. El nitrógeno que se excreta a través de las heces es fundamentalmente nitrógeno orgánico, es bastante se puede mineralizar bien, y el nitrógeno de la orina está fundamentalmente en forma de urea, que también es bastante estable. Cuando heces y orina se juntan, digamos, se unen en las fosas de Purín, en las heces se vehicula una gran cantidad de ureasa, que es la que va a actuar frente a la urea y nos va a liberar una gran cantidad de amoníaco al ambiente, que al final va a ser unas emisiones indirectas de óxido nitroso. Este purín de las fosas, cuando se aplican en los cultivos, va a continuar un ciclo de transformación del nitrógeno, también a base de, o bien lo van a absorber las plantas para su propia nutrición, o va a procesos de nitrificación y desnitrificación van a emitirse hacia la atmósfera, y este nitrógeno también, mediante esa fijación biológica del nitrógeno por parte de las leguminosas, va a volver otra vez de nuevo a fijarse en este tipo de plantas. De nuevo, volvemos a la vaca que teníamos antes pastando, y también tenemos un ciclo biogénico del nitrógeno, en el cual el nitrógeno que es consumido por la vaca va a ser la parte que no va a aprovechar, va a ser excretado por heces y por orina, y va a volver, digamos, a la atmósfera en forma de nitrógeno y de óxido de nitrógeno. Este nitrógeno terminará volviendo de nuevo al medio, o bien a través de arrastrado por la lluvia, o bien por la fijación de las leguminosas. Hay que indicar en este caso de que los rumiantes, la vaca en concreto, es un animal bastante ineficiente a la hora del aprovechamiento del nitrógeno dietético. Del nitrógeno que ingiere una vaca, solamente el 30% es utilizado para producir, pues, o leche o carne. El resto, el 70%, va a ser excretado por heces y por orina. Y bueno, ese es el gran problema que podría tener en este caso este exceso de nitrógeno y la ineficiencia de utilización de nitrógeno. Cualquier medida que incremente la eficiencia de utilización del nitrógeno dietético va a disminuir las excreciones de nitrógeno por heces y por orina. Así, por ejemplo, este es un trabajo que presentamos en el último congreso de la Federación Europea de Pastos. Iba a ser en Finlandia, al final fue online debido por las circunstancias que estamos viviendo, y es un trabajo que llevamos a cabo ahí en el Serida, en el último proyecto que tenemos, que estamos desarrollando, en el cual se probaron 3 dietas diferentes con 3 niveles diferentes de proteína: un nivel bajo, 13% de proteína, 15% de proteína, y un nivel alto, 17% de proteína. Y lo que queríamos ver era cuál era la utilización de este nitrógeno y cuáles eran las emisiones de nitrógeno en función del tipo del tratamiento. Lo primero que se observó es que las vacas autorregulan su ingestión de nitrógeno, porque en los 2 niveles más altos de proteína, 17% y de 15%, no hay diferencias en ingestión. Las vacas seleccionan la cantidad de alimento de tal manera que regulan su propia ingestión, y el nivel más bajo pues tenían la capacidad de este tipo de ingerían hasta unos 500 gramos de nitrógeno al día. Como he dicho, la eficiencia de utilización del nitrógeno por parte de los rumiantes no es alta, es alrededor del 30%, pero sí que se incrementa cuando la ingestión de proteína disminuye. Así, tenemos que del nitrógeno excretado en orina hubo una mayor excreción de eficiencia de utilización del
de la proteína, llega alcanzando el 31%, mientras que en los niveles más altos estaba por debajo del 30%. A pesar de todo, no había diferencias significativas entre tratamientos. En la excreción por heces, alrededor del 40-45% del nitrógeno ingerido se excreta por heces. No hay diferencias entre tratamientos porque la excreción de nitrógeno fecal depende prácticamente del tamaño del animal. Los animales eran del mismo tamaño, las excreciones de nitrógeno eran similares. Pero sí que se observaron una diferencia significativa en la excreción de nitrógeno a través de la orina, habiendo una menor excreción de nitrógeno a través de la orina en las dietas más bajas con un 13% de proteína. El 24% del nitrógeno ingerido se excretaba por orina, mientras que en las de 15 y 17% de proteína bruta en la dieta pues se excretaban pues en torno al 28%. Aquí teníamos una diferencia significativa. Con lo cual se puede concluir que con un 13% de proteína en la dieta se mantienen los requerimientos de la proteína porque no disminuyó la producción de leche, pero sí que hubo un descenso significativo en las excreciones de nitrógeno a través de la orina y fundamentalmente a través de nitrógeno amoniacal. Este trabajo fue seleccionado como el mejor trabajo del Congreso en la sección que le correspondía. Como antes ha comentado Juanjo, en los últimos años la ganadería, sobre todo la ganadería de rumiantes, se ha demonizado con un incremento, acusándole del incremento de gases de efecto invernadero. Sí es cierto que en los últimos años hay un incremento en estos tres tipos de gases desde que se están cuantificando. Desde los años 60 hay un incremento lineal prácticamente del CO2 en la atmósfera. Desde los años 80 se observa un incremento en el metano y también se está observando un incremento en el óxido nitroso en la atmósfera se va incrementando. Entonces la pregunta sería ¿de dónde se produce este incremento de gases de efecto invernadero? Considerando que el censo de rumiantes a nivel mundial, sumando rumiantes domésticos y rumiantes salvajes, prácticamente es constante desde los últimos 500 años. Si son los mismos animales, el mismo número de animales, ¿cómo es que se está incrementando estos niveles de gases de efecto invernadero? Igual hay que buscarlos en otras causas, porque, por ejemplo, cuando se hacen los inventarios de gases de efecto invernadero, es el último inventario nacional de gases que se realizó el año pasado por el Ministerio de Transición Ecológica, a la ganadería le asignan un 7% de los gases de efecto invernadero. Esta ganadería está incluida monogástricos, rumiantes, intensivo, extensivo, todo tipo de ganadería. Sin embargo, hay otros sectores, como transporte y la industria, que tienen una mayor, participación en el inventario de gases de efecto invernadero, llegando al 27 o 20% de gases de efecto invernadero. Cuando se cuantifica lo que son las emisiones, se observa que no hay tanta, tanta importancia, tanto efecto de la ganadería en este tipo de gases. Porque, por ejemplo, vemos en esta infografía, es lo mismo, es un ciclo del carbono bastante más completo que señalaba antes, con las ingestiones de carbono, las excreciones, las emisiones. Es un ciclo que el carbono va haciendo en la atmósfera dentro de la ganadería. Pero si lo comparamos con la quema, de combustibles fósiles, quema de gasóleos, quema de combustibles, se está utilizando unos hidrocarburos que llevan millones de años retenidos en el subsuelo y que se están, al quemarse, son los que están liberando, incrementando el nivel de CO2 en el ambiente. Y respecto al metano, lo que se está observando también, con el calentamiento global, hay un deshielo del permafrost de la tundra
y de las nieves permanentes de las grandes cordilleras, y dentro de ese hielo estaba retenido desde hace miles de años una gran cantidad de metano, que es el que se está emitiendo ahora mismo a la atmósfera. Aquí en este GIF son los niveles de metano atmosférico en el verano del 2007, es bastante antiguo, pero bueno, ahí está, y lo que se ve es cómo se incrementan los niveles de metano, sobre todo en la zona de Siberia y en la zona del Himalaya y de Mongolia interior. O sea que es fundamentalmente por el deshielo de los hielos permanentes. Bueno, bajando ya, digamos, a un nivel, digamos, de aquí de Asturias, bueno, Asturias o de la cornisa cantábrica, en el SEIDA ya hace unos años, en el año 2012-2014, coordinó un proyecto INIA en toda la cornisa cantábrica, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, en la que se quería, digamos, estudiar, cuantificar cuál era la estructura y los sistemas de alimentación de las explotaciones lecheras en toda la cornisa cantábrica. Este estudio se realizó por la importancia que tiene la producción lechera en esta zona, en la cornisa, porque abarca, digamos, el 12% de la superficie del estado, pero produce el 59%, el 60% de la producción nacional de leche. Aprovechando en esa superficie del 12%, hay un 20% de los pastos permanentes, de los cuales hay un 44% de pastos de alta calidad, y el 96% del maíz forrajero se produce en la cornisa cantábrica. Entonces, lo que se quería ver es cuantificar cuál era esta estructura, porque habitualmente en las cifras que se veían en el Ministerio se daba mucha más importancia a la ganadería, digamos, de producción de leche intensiva de la zona mediterránea. Para hacer este trabajo, lo que se hizo fue buscar el censo de las explotaciones en aquel año, en el año 2013-2014, en cada una de las comunidades, y estratificadas según el nivel de producción. Muy pequeñas, menos de 25.000 kilos por explotación y año, entre 25 y 75.000 kilos, 75 175, hasta 325.000 kilos al año, hasta media tonelada de leche, de producción de leche al año, y por encima de media tonelada de producción, que son muy consideradas grandes. Teníamos el censo de cada una de las comunidades, y se hizo un muestreo de alrededor, se buscaba llegar al 3% en cada uno de estos estratos. Pues un resumen de este informe es decir, bueno, que en general el tamaño medio de todos estos rebaños era un tamaño pequeño, de alrededor de 30 vacas en lactación, con unos 7.000 kilos de producción de leche por vaca, más bajo que si lo comparamos con la producción de leche, digamos, en zona mediterránea. Pero que, bueno, que de estas explotaciones, como media, 3 de cada 4 hectáreas de la superficie agraria útil estaban utilizadas por pastos y por praderas, pero eran relativamente aprovechadas poco en pastoreo, solamente por las explotaciones más pequeñas, que llegaban a producir hasta el 12% de la leche. En el caso de Asturias, digamos, está la distribución del censo de ganaderías. Las más importantes, digamos, serían de medio tamaño, llegaban a 700 cada uno de medio tamaño, y si consideramos las, digamos, pequeñas, por así decirlo, de menos de 175.000 kilos de leche producidas, producción por ganadería, estas ganaderías nos producían el 60% son el 60% de las granjas de Asturias y producen el 20% de la leche, ocupando el 37% de la superficie agraria útil. Lo comparamos con las grandes, de más de 325.000 kilos de producción anual, que son el 20% de las ganaderías de leche, y nos producen el 60% de la leche total, ocupando la misma superficie agraria, el 37%. La diferencia hasta 100 entre cada una de estas es lo que nos está produciendo, digamos, este estrato intermedio.
Estas que son las más numerosas, uno de los resultados que tenemos, y en línea lo que es en a esta conferencia, es la capacidad de almacenamiento del purín de las ganaderías. Se estima que una vaca lechera nos produce alrededor de 14 metros cúbicos de purín al año. Si se hacen 2 aprovechamientos en una rotación de maíz y cultivo de invierno, de forraje de invierno, 2 aprovechamientos anuales de forraje, con sus adiciones de purín, de fertilización orgánica, pues la recomendación es que sean, digamos que habría que tener una capacidad de almacenamiento de purín entre 7 y 10 metros cúbicos por vaca en las explotaciones. Y sin embargo, lo que nos encontramos es que, sobre todo en Asturias, se destacaba respecto al resto de comunidades, la capacidad de almacenamiento era bastante escasa. Las más numerosas apenas llegaban a 5 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento por vaca en las fosas de purín. Solamente incluso las más pequeñas eran las que tenían una mayor posibilidad de almacenamiento. Con lo cual lo que teníamos es, digamos, un desperdicio de ese purín, porque hay que, al no tener capacidad de aprovecharlo, hay que tirarlo, esparcirlo de alguna manera, digamos, menos controlada. Unos resultados interesantes, aunque no tienen nada que ver, digamos, con ese tema, pero yo creo que son destacables en vista al futuro y sobre todo esta tradición de posibilidades de producción de leche de la cornisa cantábrica, es que el 75% de las explotaciones entrevistadas tenían previsto mantener la actividad. Había un 25% que directamente decían que iban a cerrar, pero de las que iban a mantener la actividad y el titular, digamos, ya estaba, digamos, en edad de jubilación, por encima de los 55 años, solamente un 20-25% tenía asegurada la sucesión. Con lo cual, la perspectiva era de que la producción de leche en número de explotaciones iba a descender de manera notable en los siguientes años, que es lo que realmente ha ocurrido. Si os acordáis, la cifra que había en Asturias en el año 2013 de explotaciones eran 2.400 ganaderías. Ahora, 6-7 años después, no llegan a 2.000. Ha disminuido bastante el censo de ganaderos. Una diferencia importante que había en estos estratos de estratos de producción, era el tipo de alimentación. Se diferenciaban claramente cada uno de los estratos. Lo que había era, si consideramos que de las más pequeñas a las más grandes, que sería un incremento en la intensificación de la producción, lo que se observó es que había una menor, conforme se intensificaba la producción, una menor utilización de la hierba en sus 3 modalidades, o bien hierba fresca, o bien ensilada, o bien enificada. Había cada vez una menor utilización, y sin embargo se iba sustituyendo por una mayor utilización de ensilado de maíz, se incrementaba el uso, o la utilización de concentrados en la ración. Conforme se iba intensificando, había una mayor proporción del uso de concentrados. Esto lo que nos permitió es diferenciar el tipo de explotaciones en función del tipo de alimentación. O sea, hacer una tipología de explotaciones en función de la alimentación, diferenciándose total de 5 tipos de ganaderías. Una ganadería que fundamentalmente producía en base de hierba fresca, considerando tanto pastoreo como de hierba que se cortaba y se servía en el pesebre, donde el 40% de la alimentación era de esta forma. Una ganadería en que el ingrediente mayor era el heno de hierba. Esto, ya adelanto, es residual en Asturias. Estos son datos a nivel de la cornisa, pero este tipo de ganadería prácticamente no funciona en Asturias. Una ganadería que llamábamos tipo ensilado de hierba, en que el ingrediente principal era el ensilado de hierba. El 43% de la alimentación provenía del ensilado de hierba. Una ganadería que llamamos de hierba maíz, en la cual, digamos, había un equilibrio entre los dos tipos de ensilado de hierba y ensilado de maíz. Y el que llamamos tipo maíz, en que
el forraje mayoritario era el ensilado de maíz, aunque también había una gran cantidad de concentrados, más del 40% de la ración se aportaba en forma de concentrado. El tipo de alimentación influía de modo importante en la producción de leche. En los tipos de hierba fresca, heno, se producía alrededor de 6.000-6.500 litros de leche por vaca, que se incrementaba conforme se introducía el maíz en la ración, hasta 7.000 o hasta 9.000 kilos por vaca de media con ese tipo de alimentación. Si lo consideramos por hectárea, tendríamos alrededor de 7.000 kilos por hectárea en las explotaciones en las que se basaban su producción en hierba, y se aumentaba a 11.000 kilos en el tipo mixto hierba-maíz o a 16.000 kilos de leche por hectárea en el tipo de maíz. Con lo cual veíamos que había una diferenciación clara, se podían diferenciar claramente las explotaciones en función del tipo, la tipología de alimentación. Basado en este tipo de alimentación, en un proyecto posterior, también financiado por el INEA, fue cuando realizamos el estudio de la huella de carbono también a nivel de la cornisa, también en las 5 comunidades, en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco y en Navarra. Ahí ya se seleccionaron una serie de ganaderías concretas que fueran a colaborar con nosotros, con cada uno de los centros de investigación, para que nos dieran sus datos de consumo, de producciones de consumo energético, consumo de alimentos y demás, para poder hacer análisis de ciclo de vida y utilizar modelos de estimación de esta huella de carbono. En concreto, en el SEIDA se utilizó el modelo DIRICANT, que fue desarrollado en Cantabria, y lo que se hizo fue validar posteriormente, y hay otros modelos de predicción que se utilizaron también en Navarra y en el País Vasco, con los datos de todas las ganaderías, con la intención de comparar los resultados entre diferentes modelos. Los resultados que voy a poner son los obtenidos en Asturias y en los globales luego de la cornisa con el DairyCant. Los resultados obtenidos con el resto de modelos, el SimDairy, el CamDairy y demás, no coinciden los números, o sea, porque los factores de emisión, los factores de cálculo, hay ligeras variaciones, pero sí que las tendencias son las mismas, se utilice en el modelo que se utilice. De las 5 tipologías de alimentación que habíamos determinado en el proyecto anterior, como el tipo heno en Asturias prácticamente no existía, entonces lo descartamos y seleccionamos ganaderías que utilizaban pastoreo, ensilado de hierba del tipo de mixto de maíz-hierba y del tipo maíz. Y en este proyecto incluimos en todas las comunidades un tipo muy concreto de producción, que es la producción ecológica de leche. De las ganaderías que seleccionamos en Asturias, las características que eran de estas ganaderías, bueno, pues las ganaderías ecológicas tenían pues 30 hectáreas de superficie que dedicaban exclusivamente a hierba. Las de pastoreo eran ganaderías muy pequeñitas, con apenas 15 hectáreas y con muy poco censo, pero con una gran carga ganadera respecto a la superficie. Conforme, digamos, se incrementaba, digamos, el tipo de intensificación, siguiendo la similitud del proyecto anterior, las superficies también se iba incrementando, y fundamentalmente lo que se incrementaba la superficie destinada al maíz. En el tipo hierba pues tenían pues hasta 4 hectáreas de sus 26 hectáreas de media. Del tipo mixto aproximadamente una tercera parte la dedicaban al maíz, y en las de tipo ensilado de maíz mayoritariamente utilizaban la superficie agraria útil para el cultivo de maíz. Se incrementaba también el tamaño de la explotación. Las explotaciones ecológicas y en pastoreo y ensilado de hierba tenían un censo de alrededor de 30 vacas en ordeño, que se duplicaba con las del tipo mixto,
y llegaban a una media de 125 vacas por hectárea en el tipo de maíz. Las cargas ganaderas eran importantes en estos tipos de producción y por debajo de las 2 UGM por hectárea en las de ensilado de hierba en las ecológicas. La tasa de reemplazo de todas las explotaciones era bastante alta, por encima del 30%, llegando incluso al 50% de tasa de reposición en este tipo de ganaderías. La producción de leche por vaca estaba en torno de los 8-10.000 kilos en estas ganaderías, llegando a los 12.700 kilos en las más intensivas. Eran unas ganaderías ya de bastante alta producción. Son ganaderías seleccionadas porque, bueno, las elegimos dentro del pool del proyecto anterior, seleccionamos las ganaderías que pensamos que iban a colaborar mejor en este trabajo, porque íbamos a requerir, digamos, datos sensibles como datos de consumo energético y de consumo de dinero. El consumo de concentrado en las ganaderías estaba en torno a los 2.000-2.500 kilos de materia seca de concentrado por vaca y año en las ganaderías ecológicas, pastoreo y el tipo de ensilado de hierba. El consumo de concentrado se duplicaba en las de tipo mixto y en las de tipo de ensilado de maíz, llegando a 4.000 kilos de concentrado por vaca y año. Y la compra externa de forrajes era también importante, sobre todo en este tipo de ganaderías, en el tema de pastoreo y de ensilado de hierba. Aparte de los forrajes producidos en la propia explotación, llegaban a comprar 3.700 kilos de materia seca en forrajes externos, o alrededor de 1.200 o 2.000 kilos en estas ganaderías. Para producir los forrajes propios, cuantificamos la fertilización en forma de nitrógeno, tanto inorgánico como orgánico. Del nitrógeno orgánico, de los fertilizantes químicos, se iba incrementando el uso de fertilización química conforme se identificaba la explotación, de no utilizarlos en ganaderías ecológicas, no pueden utilizarlo, prácticamente no lo utilizaban en las ganaderías de pastoreo, y se incrementaba hasta los 193 kilos de nitrógeno químico por hectárea en las de tipo de maíz. Y el aporte de nitrógeno orgánico de esas fosas de purín a los forrajes era muy variable, en torno a los 100-200 kilos de nitrógeno en estas explotaciones, pero se incrementaba muchísimo en las explotaciones más grandes, que correspondían con las de tipo de ensilado de maíz y hierba y de maíz. El tipo de alimentación era diferente, evidente, comprobamos si era diferente en estas explotaciones, más o menos correspondía a las medias que habíamos dado antes, aunque bueno, no hay, al ser explotaciones, digamos, seleccionadas, no correspondían exactamente con la media anterior, y había una gran cantidad de aporte de concentrado, llegando más de la mitad de la dieta en las de tipo de mixto de maíz y hierba se aportaba en forma de concentrado, el 51% se formaba en concentrado. Y un dato curioso en comparación con el resto de comunidades en las producciones ecológicas, la producción ecológica es también que las granjas ecológicas que colaboran en el estudio iban prácticamente al límite en la utilización de concentrados que permite la norma, prácticamente ese 40% que permite la norma de concentrados, y es un nivel de concentrados bastante más alto respecto a las ecológicas del resto de comunidades. Bien, con estas dietas, la cantidad de alimento que consumían los animales estaban en torno, la cantidad de materia seca, un consumo normal, alrededor de 20 kilos de materia seca, lo que come una vaca del día, algo mayor en este tipo de vacas, pero es porque hay también vacas de mayor tamaño, y todas cubrían las necesidades energéticas, que están en torno a 30 megacalorías de energía neta de lactación, son las necesidades energéticas de las vacas lecheras, y se cubrían sobre todo en todas las explotaciones y con creces en las de tipo de ensilado de maíz.
Las necesidades de proteína también se cubrían con creces en todas, porque está en torno a 2,5 kilos. Se superaba siempre ese nivel en todas las explotaciones, llegando a casi 4 kilos de proteína bruta y día por vaca. Como hemos dicho anteriormente, de estos kilos de proteína por vaca que se le aportaban en la alimentación, solamente un 30% es retenido por el animal, el resto es excretado por heces. Porque además la digestibilidad, la degradabilidad de esa proteína, conforme se incrementaba la intensificación, iba disminuyendo. De los carbohidratos estructurales, considerándolos como, los kilos de FND, de fibra neutrodetergente de pared celular, que consumían a las vacas al día, están en torno a 8-10 kilos de FND al día, son cifras normales, y de los carbohidratos no estructurales, cuantificándolos como los kilos de almidón, están en torno a los 2 kilos, 2,5 kilos de almidón al día, que se incrementa, por lógica, cuando se incrementa el consumo de maíz, densidad de maíz, en este tipo de explotaciones, que además coinciden con las que más concentrado están dando. Yendo ya a la cuantificación de los gases de efecto invernadero, en cada una de esas tipologías, lo que vemos es que el principal gas de efecto invernadero, como era de esperar y sin salirse de la bibliografía, es el metano, es este color rojo. He mantenido el color rojo de la bibliografía, que está en torno al 50-60% de las emisiones, del total de emisiones es metano, y por el tipo de dieta que se le está dando a los animales, una mayor cantidad de carbohidratos no estructurales, hay una menor proporción de este tipo de metano en las más intensivas, porque consume una mayor cantidad de carbohidratos no estructurales, de almidones y de azúcares. Las emisiones de CO2, que son debidas fundamentalmente al gasto energético, son muy similares en todas las tipologías, no dependen de la alimentación, están en torno al 25-30%, y de las emisiones de nitroso, que son por el manejo del purín y del estiércol, están en torno al 15%. La distribución según el origen de estos gases, pues este nitrógeno este carbono entérico sigue siendo el principal, cuando lo consideramos en global, en torno al 40-45%, disminuye conforme se incrementa la utilización del maíz. El aprovechamiento, el manejo del purín está en torno al 20%. La compra y utilización de los alimentos también está en torno al 20% en las explotaciones más intensivas, disminuye algo en las ecológicas, en las de pastoreo. La huella de carbono por la utilización de fertilizantes se incrementa conforme se incrementa la utilización de fertilizantes. Evidentemente no hay huella ecológica de fertilizantes en las ecológicas, porque no hay fertilización de síntesis, y llega hasta un 8% en las de producción de tipo de maíz por el cultivo del maíz. En el consumo de energía está en torno al 8-9%, y resulta algo alto en la de producción ecológica, con un 14% de emisiones de huella de carbono respecto por el gasto de energía. Y esto lo achacamos, como he dicho antes, que nos quedábamos en el estudio de huella de carbono hasta que la leche salía de la explotación, pero como la mayor parte de las explotaciones de las productoras ecológicas de leche también procesan su propia leche, también para producir yogures, producir postres lácteos o lo que sea, en las encuestas nos incluyeron los gastos de energía, de luz, en la transformación de la leche. Por eso está aquí algo sobreestimado este tipo de emisiones. Dentro de las emisiones, si contamos también de las emisiones indirectas
por la compra de fertilizantes, compra de plásticos para ensilado, compra de alimentos, alrededor del 30% son emisiones, digamos, indirectas de las explotaciones, fundamentalmente pues la compra de fertilizantes y de alimentos, y de las emisiones directas están en torno al 60-70%, que son debidas fundamentalmente como a la fermentación entérica y al manejo del estiércol. Poniendo números ya a lo que es la huella de carbono en kilos de CO2 equivalente, lo podemos referir a las hectáreas de cultivo, las hectáreas de superficie agraria útil, a la unidad de ganado mayor por vaca o al litro de leche producida, en función de cada uno de los tipos de producción. Así, si lo referimos a los kilos de CO2 equivalente emitidos por año por unidad de ganado mayor, conforme se intensifica la producción, asimilando la tipología de alimentación a la intensificación, desde los 5.000 kilos por vaca y año hasta los 7.300 en la tipología de maíz. Si lo referimos a hectáreas, también se nos va ese tipo de incremento según la intensificación, aunque aquí depende bastante de la carga ganadera, y como la carga ganadera en la tipología de pastoreo era bastante alta, llegaba a 3 vacas por hectárea, se nos sobreestima aquí este tipo este cálculo de emisiones. Conforme se intensifica la producción, se incrementa la producción de leche. Cuando referimos la huella de carbono de CO2 equivalente al litro de leche, las producciones más intensivas en el tipo mixto de maíz hierba y tipo mixto nos disminuye respecto a las producciones, digamos, menos intensivas de tipo hierba, tipo pastoreo o tipo ecológico. Están en torno a 1 kilo de CO2 equivalente por litro en este tipo de explotaciones y a 0,85, 0,90 en las explotaciones más intensivas. Eso cuando se consideran las emisiones directas de CO2, de metano entérico y de manejo del purín. Cuando en el modelo se incluyen las emisiones debidas al cambio del uso del suelo por los cultivos, las emisiones se nos mantiene, la tendencia de las emisiones se nos mantiene en todos los tipos exactamente igual, más o menos según se van intensificando, se nos van incrementando las emisiones de esta manera. Al incrementar el cambio de uso del suelo, se nos incrementan las emisiones en estas tipologías. Se refiere a las hectáreas, a las UGM o los litros. Cuando cuantificamos el uso de la soja dentro de los concentrados, también como el uso de la soja es mayor en las producciones más intensivas, nos afecta más a ese tipo de producción dentro de la huella de carbono, y hay que cuantificar el sumidero de carbono de los cultivos forrajeros, el carbono que secuestran los prados, los forrajes, los prados y las praderas. Hay que restarlo de las emisiones. Son las barras negativas, que conforme se incrementa el consumo, el uso de la tierra para cultivo, pues tenemos un mayor secuestro de carbono según el tipo de alimentación. Cuando hacemos la cuenta total y nos vamos a quedar solamente con los kilos de CO2 equivalente por litro, que es la medida más estándar que se suele dar, vemos que hay un incremento, una tendencia a incrementarse la huella de carbono conforme se intensifica la producción de leche, pasando desde las ecológicas a las de pastoreo, la producción de las de tipo de hierba, las tipo mixta maíz hierba y las de tipo maíz. En kilogramos de CO2 equivalente por vaca va desde los 5.500 kilos de CO2 hasta los 8.000 kilos
8.500 por hectárea, sin tener en cuenta porque ya vimos que está sobreestimado por esas 5 concretas granjas, de los 6.800 kilos de CO2 por hectárea a los 22.000 kilos de CO2 por hectárea en la tipología de maíz o en la mixta. Y si vamos el de CO2 por litro de leche, pues desde 0,96 kilos de CO2 por litro de leche en las ecológicas hasta 1,04 kilos de CO2 equivalente por litro de leche. Hay una gran variabilidad de resultados entre explotaciones, con lo cual estadísticamente nos impidió que hubiera ningún tipo de diferencia entre tipología de alimentación. Con lo cual podemos decir que la media de producción de la huella de carbono de CO2 equivalente por leche, por litro de leche, en las ganaderías que nosotros estudiamos, es la media de las 5 tipologías en 1,01 kilos de CO2 equivalente por litro de leche. Lo comparamos con las otras comunidades que participaron en el estudio: Galicia, Cantabria, País Vasco y Navarra. Y la huella de carbono en Asturias fue inferior al resto de comunidades, dándose la mayor en Cantabria, con hasta 1,27 kilos de CO2 equivalentes por litro de leche, y Navarra estuvo bastante, niveles muy cercanos a los de Asturias. En Navarra solamente se consideraron las explotaciones en la zona atlántica, no en la zona de la ribera, no en la zona mediterránea. Lo podemos comparar con la media de CO2 equivalentes por litro de leche de España, la media oficial del Ministerio y de la Unión Europea. En España está 1,32 kilos de CO2 equivalente por litro y 1,40 kilos es la media europea. Y dentro de Europa, comparándolo, con los países más eficientes en este sentido, estamos, a nivel de Irlanda, la producción de leche de Irlanda, que que se está poniendo, como modelo de producción a nivel europeo. También tiene 1 kilo de CO2 equivalente por litro, y los vecinos portugueses tienen una huella de carbono inferior, está a 0,89. Otro país que se utiliza como modelo en producción de leche, de los Países Bajos, tienen un nivel por encima de la media europea de huella de carbono. Hay que tener en cuenta también que las métricas utilizadas para estos no tienen por qué coincidir con las utilizadas en nuestro trabajo, porque hay muchos modelos, pero como he dicho antes, aunque los números absolutos pueden no coincidir, las tendencias sí que se parecen bastante. Ya si nos comparamos a nivel global, el país que menos huella de carbono cuantifica en su producción es Nueva Zelanda, que es una producción absolutamente extensiva. Irlanda está tendiendo a ese tipo de producción con animales, muy pequeños. Están yendo a producciones bastante bajas de leche por animales, yendo incluso a un solo ordeño por día. Y lo que hablaba antes del tipo de cuantificación, de los modelos de cuantificación, podemos irnos a lo que podría ser el extremo de producción intensiva, que sería Estados Unidos, pero sin embargo las cifras que da Estados Unidos de huella de carbono de su producción de leche la estiman ellos en 0,92 kilos de CO2 equivalente por litro de leche. Pero eso ya te digo, hay que tener en cuenta, habría que comparar, las métricas que están utilizando. Y ya para terminar, esto es un listado, no es exhaustivo, no son verdades absolutas. Yo tampoco las llamaría recomendaciones, porque también cada ganadería es un mundo, cada uno tiene su modo de producción, su tipología. No todos los consejos sirven de igual manera para todo, pero a niveles generales se pueden dar unas líneas, unas ideas como acciones para reducir las emisiones, que podrían ser
estas y algunas más que no están aquí referenciadas, pero pues se podría hacer actuaciones para mejorar la producción forrajera dentro de cada explotaciones, de tal manera, sobre todo incluyendo leguminosas, que permitieran disminuir la compra de alimentos del exterior de la explotación, esa compra de forrajes que en algunas ganaderías era muy importante, esa compra de concentrados, y también de la compra de fertilizantes de síntesis, si se mejorara la fertilización orgánica, optimizando la utilización del purín y del estiércol. Este aprovechamiento de los recursos propios de las ganaderías, de la producción de forrajes, permitiría reducir la compra de estos alimentos, con lo cual se evitaría se reduciría esa huella de carbono de la fabricación y de la compra de alimentos. La utilización del pastoreo nos permitiría también reducir la huella de carbono, porque fundamentalmente la hierba consumida en el pastoreo no es una hierba procesada que haya que segar, que haya que ensilar, que haya que picar en el carro mezclador, con lo cual hay una menor manejo de esa hierba, de ese alimento, con lo cual hay una menor huella de carbono. Es importante adecuar el porcentaje de la proteína de la ración a las necesidades de producción. Ya desde hace años se sabía que las necesidades, las recomendaciones de proteína en las vacas lecheras estaban sobreestimadas, porque por esa ineficiencia de utilización del nitrógeno de los rumiantes se daba proteína sin conocimiento, o sea, mucha proteína a estas vacas, con lo cual se excretaba mucha proteína, y los sistemas de alimentación han tardado muchos años, por fin han hecho en optimizar este tipo de requerimientos. El INRA, el francés, hizo la reedición de sus recomendaciones es del año 2019, la revisó entonces, reduciendo las recomendaciones, y el otro sistema de alimentación americano, el NRC, que se estaba utilizando desde el año 81 las recomendaciones que estaba dando, por fin este año 2021 para el verano ha prometido que va a publicar las nuevas recomendaciones y suponiendo va a reducir las recomendaciones de requerimientos de nitrógeno, que ya se sabía desde el principio. Nosotros presentamos ese trabajo, pero ya hay trabajos en la bibliografía que ya demostraban de que se excretaba, que se podía optimizar el aporte de nitrógeno en la dieta y se incrementaba la eficiencia de utilización de ese nitrógeno dietético y se reducía la excreción de nitrógeno, sobre todo por orina. Luego también se puede sustituir para reducir las emisiones parte del concentrado que se dan a los animales por ensiado de maíz. El ensiado de maíz funciona en gran proporción de una manera teórica como si fuera un concentrado y las explotaciones de esas mixtas llegaban a dar más del 50% de la ración en forma de concentrado. Podrían reducir tanto el gasto en compra de alimento como en huella de carbono si se incrementara la utilización de maíz, reduciéndola de concentrado. Cualquier suplemento, cualquier adición, cualquier tratamiento que nos incremente la digestibilidad de los forrajes, de esos carbohidratos no estructurales, que nos oriente la fermentación ruminal hacia el propionato en vez de hacia el acetato, nos va a disminuir las emisiones de metano entérico y de la misma manera que si se sustituye parte del ensiado de hierba por ensiado de maíz, al haber una mayor proporción de carbohidratos no estructurales respecto a los estructurales, va a disminuir va a haber una mitigación de las emisiones de metano entérico. La utilización de leguminosas en la ración, sobre todo si son producidas en la propia explotación, nos va a permitir reducir la cantidad de concentrados proteicos en la ración. Tenemos, bastantes trabajos que demuestran este hecho, de que el incremento, la utilización de leguminosas nos disminuye la producción y el consumo de concentrados. Eso la semana que viene Adela nos lo va a demostrar con números.
El pastoreo nos reduce las emisiones de amoníaco, no el pastoreo en sí, sino las excreciones de los animales durante el pastoreo nos va a reducir el amoníaco, porque la ureasa de las heces no va a actuar sobre la orina, que es lo que ocurre en las fosas de purín. Si incrementamos la producción de los animales, los seleccionamos una mayor eficiencia alimenticia o una mayor productividad, al referir las emisiones respecto a la producción de leche, como hemos visto, a mayor emisiones nos va a reducir, digamos, nos va a mitigar esas emisiones. Y si incrementamos la vida útil de los animales, nos van a aumentar también, a reducir también las emisiones, porque como los animales, conforme van madurando, van siendo más eficientes en la utilización de los alimentos, y esa tasa de reposición que llegaba al 40%, al 50% en algunas tipologías de alimentación, hace que haya una gran cantidad de animales improductivos en las explotaciones. Eso es un gasto de dinero importante, y a la vez también hay una huella de emisiones importante en ese tipo de animales que no producen o que tienen una media de adaptaciones muy, muy pequeña y que no compensan sus emisiones con la producción. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, a todos a haber contado todo este rollo, y gracias también a los que nos financian, a Linea fundamentalmente, a PCETI, a todos los organismos que nos financian y que nos permiten hacer este tipo de trabajos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Vicente, Fernando, por esta conferencia. Ha sido para mí, me ha abierto los ojos en muchos aspectos del tratamiento de las ganaderías, y por lo que hemos visto de tus datos, que se ha hablado con tus equipos, evidentemente, parece que la ganadería en esta cornisa catálica y la ganadería extensiva, que estoy refiriendo, no está tan mal como dicen por ahí, en este aspecto, ¿no? Yo creo que eso es el dato más importante que podemos, una de las conclusiones previas de este ciclo, donde vemos que la eficiencia de nuestra ganadería extensiva es muy importante. Yo creo que el futuro económico de este territorio, uno de los pilares, es evidentemente este tipo de ganadería. No sé lo que piensas tú sobre el conjunto, pero no sé, es mi primera pregunta, antes de que... Las condiciones que se dan en la cornisa, toda la cornisa y todo el Atlántico, son, digamos, las condiciones ideales para ese tipo de producción. Producción de rumiantes, de modo extensivo, de que sean vacas, que sean ovejas. Eso es el aprovechamiento de estos recursos, que además en los últimos años han ido abandonando, se ha ido materializando, los incendios y demás, que es, digamos, la mejor manera y la manera más eficiente de utilizarlas. Es evidente que hay que volver. Yo creo que el futuro económico de este territorio va a estar basado en parte, no solamente en una industria de este tipo, sino a esta industria, que es este tipo de ganadería, que debe ser protegida, cosa que no es mucho, para que alcance el desarrollo adecuado y para que, evidentemente, estos pastos que están siendo abandonados, de la ocupación por el matorral es un proceso biológico normal, pero que debe ser controlado también, evidentemente, porque el hombre está sobre estos terrenos y hay que controlarlo. Bueno, pues como es ya algo, estamos un poco fuera del tiempo, en este tipo de ciclos se abre siempre la posibilidad de que el público asistente pueda hacer cualquier tipo de pregunta, si me parece. Entonces, pues queda abierta el plazo para que alguno de los presentes quiera hacer alguna pregunta. ¿Alguna más antes? Sí, Fernando, yo tengo una duda. ¿Qué podemos hacer si no hay un efecto metodológico
para acercarnos más a los números de Irlanda y Portugal. O sea, ¿qué hacen ellos? Supuestamente mejor, si no hay efecto metodológico en el cálculo, respecto a nosotros. Si es que es significativa la diferencia, claro, no sé, entre 1,01 y 0,90 o... Pero es Portugal, Irlanda es 1 exacto. Puede haber un efecto metodológico porque los modelos que han utilizado en Portugal o en Irlanda no tienen por qué ser los que hemos utilizado nosotros, con lo cual lo que es el número absoluto puede oscilar. Lo que sí que cuando se comparan modelos, digamos, la tendencia entre tipologías de alimentación son parecidas. Pero el modelo, digamos, irlandés de producción de leche, en los últimos años, a través del TIGA, sobre todo, está promoviendo lo que es la extensificación, la utilización de pasto, la utilización de pastoreo. Están llevando también a un tipo de animal más pequeño del que el Holstein, no están yendo a vacas grandes, productivas, sino a vacas de menor producción. Están incluso yendo a razas diferentes, no a frisonas, sino que están a otro tipo de razas. No hay muchos estudios, pero también, al parecer sí que también hay una diferente huella en función de la raza, pero no hay muchos estudios, pero hay una experiencia. Y, por ejemplo, en Portugal, la producción de leche en Portugal la concentran en continentes, en las Azores, y ahí hay un programa que lleva unos años funcionando que se llama el programa de vacas felices, en que el sistema de producción es 100% pastoreo, cero concentrado, muy poco forraje cultivado y 24 horas de pastoreo. Y son vacas con muy poca producción, pero también es una producción muy local. Es que hay una cosa que parece, bueno, desde mi ignorancia en esta materia, es que si tú miras los datos de kilos de gases por litro, en las diferentes tipologías, con independencia de la variabilidad que dentro de la tipología pueda existir, para que no haya diferencias significativas, da la sensación de que poco podemos hacer en el modelo tipológico para variar la cantidad de gases por litro de leche producida. Lo que me lleva es que si esas tipologías manejan siempre el mismo tipo de raza, el mismo tipo de animal, entonces parece que la orientación más razonable es cambiar de vaca. ¿Es así tan simple el razonamiento o no? Habría que estudiar a ver si esas diferencias entre razas son reales, pero sí que es cierto que, bueno, sí, evidentemente, si tú las emisiones se refieren a los litros de leche, evidentemente una vaca muy productiva, de 15-20 litros, nos va a bajar las emisiones por los que piensan mayormente. Pero las vacas, digamos, de menos producción, que se están utilizando en Nueva Zelanda, que se están utilizando en Irlanda, es un tipo de vaca, digamos, más pequeña, con menor cantidad de necesidades, con lo cual hay que darles unos menores requerimientos tanto de energía como de proteína, con lo cual las emisiones de esas emisiones intrínsecas se pueden reducir. También se puede actuar sobre el rumen, que hay ya bastantes trabajos hechos con tipos de suplementos que permiten incrementar la degradabilidad de esa fibra para, digamos, orientar la fermentación ruminal hacia el carbohidrato y reducir las emisiones intrínsecas. Pero aún así, el rumen es un mundo inmenso que, digamos, hay muchas interacciones entre familias bacterianas, pero no es fácil. Pero igual la solución es ir, digamos, hacia una tipología de vaca inferior que pueda mantenerse, porque lo que no puede mantenerse es una vaca de alta producción, 15 mililitros, 18 mililitros, en base a las emisiones. O sea, es como meter un Ferrari meter gasolina en el. Pero otra cosa es que si tienes animales muy pequeños que producen poco, necesitamos mucho terreno para poder vivir. Sí, cosa que ellos tienen y nosotros no.
vemos ahí. Bueno, ¿alguna otra intervención? Sí. Bueno, yo lo primero quería dar la enhorabuena a Fernando por la conferencia, porque me ha parecido muy didáctica y eso que creo que no es nada fácil explicar lo de la huella de carbono, sinceramente. Y esto yo quería comentar un poco parecido a lo que se está comentando, ¿no? Y es que, por lo que parece por los datos, pues en realidad las ganaderías más intensificadas van a tener pues más dificultades para adaptarse un poco a los nuevos condicionantes del Pacto Verde Europeo, ¿no? A llegar a la ganadería de emisiones cero, que se está planteando pues no tan allá, pues para el año 2050, incluso algunos quieren que para el 2030. Porque posiblemente sean ganaderías, al depender de concentrados externos, pues que no tengan tanta superficie pues, por la que mantener la ganadería pues, con mayor uso de los forrajes de la explotación. Entonces, pues, posiblemente igual hasta ahora eran las más rentables económicamente y bueno, pues igual un tipo de explotación que va a tener que cambiar. Entonces, yo entiendo que serán los que tengan más dificultades, ¿no? para adaptarse a una producción de emisiones. Van a tener dificultades porque el tipo de producción sin tierra les va a impedir pues, cumplir la condicionalidad que les puede poner la nueva política agraria. También hay que tener en cuenta que bueno, las zonas más rentables económicamente, seguramente son bastante más rentables, pero no hay que verlo todo desde el punto de vista de la rentabilidad económica, sino que unas ganaderías, digamos, más ligadas al terreno, que ocupan esa superficie agraria, digamos, natural, también tiene una rentabilidad social, tiene población en las zonas rurales, que tienen también una serie de beneficios que no son económicos, pero bueno, que tienen unos beneficios sociales y ambientales importantes. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues entonces les convoco para el jueves 15 de abril para la segunda conferencia de este ciclo que creo que será tan interesante como este que hemos oído. Muchísimas gracias por su asistencia.